Todo comienzo supone nuevas posibilidades. El envejecimiento poblacional está transformando nuestra manera de vivir, de trabajar, de cuidarnos. Junto con El Observador y Alcance Servicio de Compañía, te presentamos Revolución Plateada, un ciclo de charlas para ir descubriendo cómo estas transformaciones pueden significar oportunidades para todos. ¿Escucharon hablar de la Revolución Plateada? Bueno, es un fenómeno bastante silencioso todavía por estos lares, pero con un potencial transformador increíble. ¿Quiénes son los revolucionarios? Más menos, más 60. Sí, a ver, el envejecimiento de la población global es un dato, podríamos decir que es el protagonismo de la longevidad. ¿Tiene desafíos? Sí, por supuesto, pero también tiene oportunidades buenísimas para repensarnos como sociedad, para repensar el sistema de salud, la educación, la vivienda, el mercado laboral y el consumo. Pero mirar a las personas mayores no solo como beneficiarios de políticas públicas, sino como hacedores de políticas públicas, como verdaderos motores de la economía. Si estamos preparados para eso en Uruguay, vamos a conversarlo. El Observador te invita a través de este ciclo de entrevistas a introducirnos en el concepto de la economía plateada, para que no quedes afuera. Nuestra primera entrevistada es además una de las mayores expertas en este tema en el país. Es Ana Castillo, es una especialista senior del BID Labs. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias por este espacio, Victoria. Lo primero que te voy a pedir es una definición lo más abarcativa posible de lo que es la economía plateada en sí misma. Yo viste que tiré más 60, pero las preparaciones arrancan antes hoy, ¿no? La verdad que sí, y también cuando nosotros empezamos a trabajar hablamos, y seguramente voy a decirlo porque teníamos cierta carga de edadismo, empezamos a hablar de, todos estábamos en torno de los 50 años en ese momento, y dijimos, bueno, ¿qué definición vamos a usar? Más 60. Sí. Y después para separarnos un poquito, para ¿no? separarnos Claro. un poquito y tomar, para ver que todos tenemos, ¿no?, esos sesgos inconscientes. Sí. ¿no? Igual, la noticia es que todos llegamos, más tarde, más, sí, todos vamos a cumplimos llegar. años, es un hecho. Y bueno, empezamos con el más 60, pero después nos dimos cuenta que, por ejemplo, la OCDE, ¿no?, habla de más 55. Ah, mira. Y cada vez además empezamos a ver que en realidad el concepto podíamos incluirlo incluso desde más 50. Y hay dos investigadoras, una argentina, dos brasileras, que son para mí quienes más han revolucionado contando estas cosas, que esos hablan de la generación invisible, ¿no?, que es la que va entre los 45 y los 55, que es la próxima generación plateada. Y hablan específicamente de ese grupo. Pero bueno, voy a tu pregunta, perdón, porque nos fuimos desviando. No, está bien, pero hay que ver cómo se llega a esto, de por qué a esta segmentación etaria, ¿no? Está bien. Exactamente. Bueno, porque en realidad no nos ven las marcas, ¿no? Y no nos empiezan a ver, o las marcas, o sea, en general, el mercado no nos ve a partir más o menos de los 45 años. Y esa es la conclusión a la que ellas llegan. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía plateada? Sí. Bueno, productos y servicios que de alguna manera van acompañando esta transición demográfica de la que tú hacías referencia, ¿no? Entonces, pensar en productos y servicios para poder abastecer a las personas en la medida que van, digamos, cumpliendo años. Que vamos a hacer la mayoría mañana, ¿no? Después vamos a ir a datos concretos, si querés, más duros del propio INE para nuestro país. Pero el dato mundial es ese, ¿no? La población se va envejeciendo. Por lo tanto, vamos a ser los que vamos a estar siendo los actores principales de la película. Y realmente, más allá de las necesidades de salud y de cuidado, podemos ser motores de una nueva economía, ¿o no? Y no solo receptores de servicios. No, absolutamente. Lo que tú decís, a ver, pensemos, o sea, y te pido que pienses, no sé, en una persona quizás de 70 años hace 20 años, ¿no? Y pensar en una persona de 70 años hoy, ¿no? El cambio es brutal, ¿no? Hay realmente un envejecimiento mucho más activo, producto, claro está, de las mejoras en las condiciones de salud con las que llega la gente. Si bien, a ver, el envejecimiento es una realidad todavía heterogénea y diversa, ¿no? Pero en general, hoy uno puede decir que una persona de 70 años perfectamente está
activa y en condiciones de aportar mucho en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿es más o menos real eso de que los 60 de hoy son los 50 de antes? A mí me gusta decir o más capaz. A mí me gusta decir que, por lo menos a la hora de emprender, yo digo, los 50 son los 20 de antes. Ah, bueno, está. Soy mucho más ambiciosa que vos. Súper ambiciosa, pero no importa, dale, va. Compro. Compramos, dale. No, pero de alguna manera sí. Y además, a ver, yo creo que, y me encanta cuando vos hablas de esta revolución, este motor, porque de alguna manera es así, ¿no? Porque vamos a hacer más, sin lugar a dudas. Vamos a pasar de ser, y esto robado Pablo Márquez, vamos a pasar de ser un segmento para convertirnos en un mercado, ¿no? Claro. Entonces eso hace que vamos a ser realmente un motor de la economía. Y yo pienso que, a ver, aportamos que mayor diversidad y mayor inclusión. Entonces, ¿quién no va a querer tener a alguien que pueda entender mejor las necesidades del mercado al que va a proveer productos y servicios? No, pero fíjate todo lo que hay que transitar para llegar ahí. Hoy cuando nosotros hablamos de inclusión y pensamos en términos de diversidad, no estamos pensando en lo transgeneracional, ¿no? Aún no. Todavía no. Aún no. Pero, a ver, pero es una realidad evidente, ¿no? En un país como Uruguay es una realidad realmente que salta a la vista, ¿no? ¿Qué aporta la persona con más años? Y bueno, con más años que llega bien, porque también eso es otra cosa, ¿no? Si vamos a hablar del protagonismo de la longevidad, también depende mucho de uno de poder construir esa longevidad desde los cimientos como para llegar lo mejor posible, ¿no? Exactamente. Y existe, seamos realistas en eso. No, y existe, de hecho, un mercado también creciente para ayudar a que tú tengas en el futuro un envejecimiento, digo, lo vemos todos los días, ¿no? O sea, un envejecimiento mucho más saludable, ¿no? O sea, que va desde el deporte, va desde la nutrición, va desde, bueno, cuidados, etcétera, ¿no? Llegar con las menos nanas posibles, con la mayor cantidad de energía posible. No, y también, perdón, y lo cognitivo, que para mí me parece clave, ¿no? más clave, ¿no? Entonces, uno puede prepararse, ¿no? Y de hecho es una tendencia actual de que la gente empieza a prepararse desde más joven para cómo va a vivir su vida adulta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pero ya es buenísimo tomar conciencia de que antes vos te imaginabas a los 60, 70 y era el ocaso. Sí. Y hoy a los 50 te podés preguntar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer el resto de mi vida? Mira, el otro día escuché una charla muy graciosa de una profesora de educación física que decía, bueno, mostraba un dibujo y mostraba una persona mayor con un control remoto. Sí. Dice, hoy los roles se han invertido, ¿no? Los que están sentados en su casa y son más sedentarios son los chicos jóvenes con la tecnología. Y hoy las personas mayores son mucho más activas de lo que eran antes. O sea, claramente es una caricatura, pero creo que refleja mucho lo que estamos viviendo como sociedad. ¿Y por qué este es un fenómeno nuevo? Me preguntaste. Y bueno, la primera vez que nosotros empezamos a hablar en el BID de Economía Plateada fue en el 2019. Ese mismo año fue el primer Congreso Europeo de Economía Plateada. Entonces, pero la Unión Europea arranca un poquitín antes, ¿no? Pero el primer Congreso Europeo de Economía Plateada es en el 2019 en Suecia. Entonces, no estamos, o sea, es un tema relativamente nuevo a nivel mundial y son preocupaciones que quizás en sociedades más longevas como la japonesa estos temas ya estaban presentes, pero que para el resto también es un tema bastante novedoso, por decirlo de alguna manera. Por eso todavía quizás, no sé, los empleadores, ¿no?, tienen dificultades en qué hacer con equipos intergeneracionales, ¿no? Yo tengo 54, hay chicos que trabajan conmigo que tienen 22, 23 años, la edad de mis hijos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ¿qué haces? Y cómo trato de capturar lo mejor de cada generación, ¿no? Entonces, vos me decías, ¿qué es lo que aportamos? Claro, ¿qué aporta, no? ¿Qué aporta la generación más añosa? Y yo creo que lo que aportamos es conocimiento, la experiencia de haber pasado por circunstancias similares en la vida, y creo que, creo que aportamos esa nueva visión de hacia dónde va dirigido el mercado, ¿no? Hacia dónde va esa transición de mercado. Pero, insisto, para mí lo más importante, y revalorizar, por supuesto, a las personas mayores, y no como muchas veces que se las ve como un sujeto
pasivo, que ya estás en la edad jubilatoria, que no tenés mucho más para aportar. Yo creo que todo lo contrario, tenemos mucho para aportar, pero lo rico es justamente esa diversidad etaria, ¿no? Bien. Y esto no significa renegar del hecho de, bueno, de que efectivamente va a llegar un momento en el que tal vez ya no podamos ser tan actores protagonistas, ¿no? Pero hay todo un trámite en el medio, ¿no? Una etapa en el medio, que es la que vos señalabas como invisible, y que uno tiene un poquito la sensación, sobre todo en un país donde, por ejemplo, regionalmente, no hablo solo de Uruguay, la discusión es el sistema de seguridad social, ¿no? Si hay que aplazar la edad jubilatoria o no. Bueno, arranquemos tal vez con pensar en políticas públicas que nos permitan profundizar un poquito más en esto de la economía plateada, ¿no? Sí, de hecho hay países en los cuales tienen edades jubilatorias opcionales. Tú puedes optar por retirarte un poco más tarde, ¿no? Y también muchos eligen emprender, ¿no? Bueno. ¿Y por qué eligen emprender? Porque claramente es una opción empezar a emprender después de los 50, ¿no? Es una opción para mucha gente que de repente ha quedado desvinculada del mercado laboral, que hay estadísticas, por ejemplo, que en Europa una persona que queda sin trabajo de los 55 años puede demorar, por ejemplo, 2 años en volver a conseguir. Sí, consigue. Si es que consigue. Pero la persona está súper activa. Exactamente. Y en el caso de Uruguay, y más que de Uruguay, de América Latina en general, puede aún demorar mucho más. Claro. Entonces, en emprender y aplicar sus conocimientos, su experiencia, su capacidad creativa, ponele, su amor o sus sí, pasiones, etcétera, y hacerlo de eso un medio sustento. Hay muchas personas mayores que tienen, o muchas personas mayores que tienen una segunda oportunidad de poder reinventarse, ¿no? Entonces, y eso que te permite, por supuesto, alargar mucho más la vida productiva, y de hecho hay datos, sobre todo hay datos bastante interesantes sobre este tema de Dinamarca, que indican que en realidad esta gente genera mucho menos gastos de salud, ¿tá? Porque el mantenerse activa de alguna manera los hace seguir como perteneciendo al mundo saludable. Exactamente. Y también muchas menos depresiones. Porque, a ver, todos sabemos del fenómeno de la soledad no deseada, ¿no? Sí. Entonces, y cómo impacta. Entonces, esta gente que se mantiene activa no solo aporta en términos de generación, obviamente, de económica, ¿no? Muchas veces generan empleos, incluso mucho más que los emprendedores más jóvenes, sino que en algunos casos también se ve estos impactos beneficiosos en las finanzas públicas, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, y ahí hay un dato también muy interesante de, por ejemplo, el porcentaje del PBI mundial que aportó la economía plateada en el 2022, que era un 34%, pensado en un 39% para el 2025. Y en Uruguay, los mayores de 50, y esto es un estudio que publicó el Grupo BID, Uruguay, 20.000 millones de dólares aportamos los más 50. Mira. Somos un porcentaje del 20% más o menos del PBI, y se predice que en próximos años vamos a llegar al 30 y algo. La otra pregunta entonces ahora es, bueno, ¿cuánto habría que invertir entonces, ¿no? En economía plateada? A ver, hay una cuestión que es hoy, somos muchos los que estamos hablando de este tema. Yo creo que eso es muy importante, que lo primero que tenemos que hacer es poner este tema en agenda. Hay organizaciones que apoyan. Sí, pero igual te voy a decir que me da mal humor cuando le he preguntado a algún que otro compañero de trabajo, menos 40, ¿no? Si sabía lo que era la economía plateada. Me dio rabia que no sepa. Y bueno, y estos espacios nos ayudan de alguna manera, Victoria, a seguir empujando esta agenda, ¿no? O sea, es claro que no tiene por qué ser un concepto universal, pero bueno, generando estos también espacios. Es natural que quienes estamos ya en los 50 nos preocupa un poquito más. Y claro, porque cuando uno habla de lo que le preocupa, ¿no? Exacto, más o menos sí, obviamente. Entonces, nada, a ver, yo creo que estos espacios, pero ¿sabes qué? Es sorpresivo que hay muchísimos emprendedores emprendiendo para las personas mayores que son jóvenes. Y que bueno, es que ahí vamos a los nichos, ¿no? Y a tratar de bajar a tierra todo esto que queda por ahí mucho en lo conceptual. Bajemos la tierra.
hay todo un segmento de población allí, que más que segmento, como tú decías hace un ratito, ¿no? Mercado. Somos el mercado, o vamos a ser el mercado. Y hay un montón de servicios que no fueron pensados para esta edad, para esta etapa de la vida. Es el nicho que está ahí abierto. Totalmente. Y ahí es donde, bueno, aparece la juventud. Ahí sí que no hay edad para convertirse en emprendedores para lo que puede ser una revolución del consumo en las sociedades, ¿no? Totalmente. ¿Qué tipo de emprendimientos, por ejemplo, conoces que se estén haciendo en Uruguay o que podrían hacerse pensando en este nuevo mercado? Bueno, a ver, un desafío importante es todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera, ¿no? Porque todavía el concepto que hoy tienen, por ejemplo, a la hora de otorgar un crédito, es una persona que va a vivir muchos menos años de lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahí todo lo que tiene que ver con nuevos productos financieros, y de hecho, bueno, hay un emprendimiento uruguayo que es Nuda, que trabaja con el tema de Nuda Propiedad, que es que las personas puedan vender su propiedad para poder complementar sus ingresos y de esta forma, pero a su vez mantener el usufructo de la vivienda, digamos, es, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de productos financieros. Lo otro, por ejemplo, es, a ver, hoy, no sé, todos nosotros utilizamos una app o alguna interfase digital para comunicarnos con nuestros bancos. La digitalización. Claro, pero esas interfaces, ¿para quién están pensadas? ¿Están pensadas, se han testeado? ¿Cuál es la aceptación que tiene el público un poquito más grande respecto a qué tan fácil le hace la usabilidad de esa solución, ¿no? Y bueno, te hablo de finanzas, pero también te podría hablar de salud, que es quizás lo más típico, ¿no? Y hay, por ejemplo, otro emprendimiento uruguayo que se llama Pills and Care, que lo que hace es ayudar en la dosificación de los remedios. Que, a ver, uno cuando crece va a tomar más cantidad de cosas. Hoy es lunes y mediodía, ¿me tocan 10 o me tocan 4? ¿No? O quedarte tranquila que tu madre las está tomando, ¿no? Exactamente, y ellos trabajan esto. No, es tu madre o tu padre. No, sí, a nivel de residenciales, claro. a nivel de también, digo, podrían usarlo, llegar con un aplicativo que pudiera ser en el consumo del hogar, sobre todo para darle seguridad a las personas. Detalles de la cotidiana. Totalmente. Y bueno, también referido a salud, seguramente los deben conocer, pero No Pausa es otro ejemplo, ¿no? De empezar a visibilizar a las mujeres menopáusicas, ¿no? Que es un tema casi tabú y del cual casi nadie habla y que en general las mujeres se sienten muy solas transitando este nuevo periodo vital, ¿no? También hay, a ver, otros emprendimientos, como por ejemplo Caja Legado, que lo que te ayuda es a guardar tus historias para contárselas a las generaciones que vienen, ¿no? Tú puedes ir preparando, por ejemplo, cosas que te gustarían que tus hijos o tus nietos, que ojalá los conozcamos, sepan de ti y de tu familia, ¿no? Entonces ellos te dan esa experiencia, por decirlo de alguna manera. Muy interesante. Pero también, a ver, turismo es otro sector y de hecho... Ahí donde hay un poquito más de, uno percibe más evolución, los grupos, ¿no? Los viajes acompañados, los temáticos. Exactamente, creo que ahí es donde, y de hecho... Naturalmente más se va dando. Argentina, Uruguay y Chile son más o menos... Recibimos un 28% del turismo, o sea, somos receptores del 28% del turismo de personas mayores de la región. Y los uruguayos y los argentinos somos también de los que más viajamos, ¿no? Pero bueno, también en el tema de moda, claro, es un tema en el cual... Empezar la lista y es inabarcable. Bueno, y vivienda, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, quizás el primer paso es pensar en una vivienda adaptada, ¿no? A la persona mayor, a las necesidades, porque mucha gente se muda, ¿no? A una sola planta, tratan de buscar cosas que tengan una sola planta. Y después, a ver, hay gente que opta por irse a cohousing, porque es una manera de vivir pero acompañado. No está muy desarrollado aquí todavía, que todavía ¿no? está... No, pero hay un par de ejemplos en los cuales también conviven, y lo lindo de esas experiencias es... justamente el otro día lo hablábamos con alguien que trabaja en el MIDES, es no guetizar, ¿no? Tratar de tener esas experiencias también de la intergeneracionalidad al compartir la vivienda, ¿no? Igual los latinoamericanos no somos muy afines de irnos de nuestras casas, todavía tenemos como el patrón de querer envejecer en nuestra casa, sí, ¿no? Y el gran desafío que supone cuando la persona ya realmente no tiene tanta independencia como para vivir solo,
Y ahí aparecen los desafíos. Pero bueno, más allá de lo que puede llegar a significar como oportunidad para revolucionar y repensar todo lo que es sistema de salud, pero sobre todo sistema de cuidados, ¿no? Porque ahí es clave. Sí, sí. También me gustaría aprovechar esta conversación contigo y con tu experiencia, sobre todo además también a nivel latinoamericano. ¿Cuáles son los mitos o los prejuicios que tenemos que empezar a aprender a derribar cuando estamos mirando a este mercado, para no llamarlo más segmento de población? Hay un argentino publicista que tiene un podcast muy bueno que se llama Data Desatada y lo hace con la hija, ¿no? Entonces, y él dice que en sus 40 años de trayectoria publicitaria, ninguna marca le presentó un briefing donde el protagonista fuera una persona mayor, ¿no? Entonces, dice, él se pregunta en ese podcast si eso será el motivo por el cual tantos productos fallan, ¿no? Yo creo que en realidad, a ver, ¿y por qué siempre los protagonistas son jóvenes? Y bueno, porque uno asocia a lo joven a lo cool, a lo que está en onda, al trendy, ¿no? Al aspiracional, al que todos queremos hacer. Y uno cuando piensa en una persona mayor, piensa en la abuelita de Piolín y Silvestre, básicamente. Ok, pero ponerle un actor o una actriz, si tenés determinada edad no podés hacer la doncella, pero abuela siempre hay en la película, sí, por ejemplo, sí, y no está mal. No, pero también, a ver... Pero no necesariamente la abuela que teje. Exactamente. El tema es que transformar el abuelazgo en la mujer independiente que puede seguir siendo. Es que hoy creo que la abuela que teje es un modelo, pero hay otras abuelas que están incorporadas en el mercado laboral, que son activas, que siguen trabajando, que tienen sus actividades deportivas, sus actividades sociales. O sea, no hay un solo tipo de abuelas, ¿no? Claro, es uno de los prejuicios que hay que romper. Totalmente. O esa imagen, o esos sesgos inconscientes de los cuales nos hemos generado como cultura, como sociedad, ¿no? Entonces, creo que hay que romper y hay que visibilizar cada vez más a esas personas que tienen 70, 80 años y siguen en actividad y siguen activas y siguen, que siguen hasta representando a Uruguay en selecciones de distintas cosas. Sí, por supuesto. Ahora, te escucho y pienso, tenemos que empezar por creárnoslo nosotros, ¿no? Bueno, y ese es un tema importante, ¿no? Que también es un tema que uno debe trabajar y es una de las cosas que yo encuentro diferente cuando uno trabaja con emprendedores jóvenes respecto a cuando trabaja con emprendedores más grandes, el tema de la autoestima. A ver. Y yo creo que los emprendedores, todos los emprendedores, necesitan apoyo emocional en su trayectoria de emprender. De hecho, hay estudios que el mismo Vida ha sacado sobre el tema salud mental y emprender, ¿no? Que son bastante interesantes, el estrés al cual está sujeto, la soledad al cual está sujeto el emprendedor. Pero cuando uno habla de un emprendedor mayor, todavía se vuelve más complejo porque tú lo sacaste a alguien que quizás toda la vida trabajó en una relación de dependencia a ser el dueño de su propio destino y los miedos a fracasar están ahí. Entonces, todo lo que tiene que ver con el apoyo emocional, psicológico, sostén, las redes que puedan generar esa persona haciendo esta actividad son, la verdad que, muy claves. ¿Qué ejemplos puede tomar el Uruguay de otros países? Las famosas zonas azules, por ejemplo, o culturalmente, ¿dónde hay un lugar donde debiéramos estar mirando para emular? A mí la verdad que la serie sobre las zonas azules me pareció preciosa por varias cosas, ¿no? Porque no es solo vivir más años, ¿no? No se trata solo de vivir más años, sino de cómo... O sea, el propósito que tiene toda esa gente, el sentido de comunidad, o sea, hay como un cambio, esas personas como tienen, ¿no? De alguna manera mucho más integrado el tema del propósito de su vida, ¿no? Esa palabra es genial que la traigas, porque la usamos mucho. En realidad está en la base de la logoterapia, Viktor Frankl, ¿no? El padre de la logoterapia, el para qué, el tener un propósito. ¿Por qué se nos tiene que acabar el propósito a los 50, 60?
¿Por qué no podemos renovarlo? Sí, podemos, tener otros propósitos, claro, ¿no? Y creo que, hay un ejemplo que pongo muchas veces, que es, antes uno dividía la vida en 3 etapas, ¿no? Entonces uno estudiaba, se preparaba, etcétera, trabajaba, se retiraba. Hoy la vida es como una especie de espiral, ¿no? En la cual uno puede ir reinventándose varias veces, ¿no? Uno puede estudiar, insertarse en el mercado laboral, salir porque decido ser madre, volver a insertarme, o volver, en vez de insertarme, puedo optar por emprender, vuelvo a estudiar de nuevo, vuelvo muto en mi trabajo, aunque quizás siga trabajando en el mismo lugar. Entonces, muchos de los que están, seguramente alguna de nuestras dos va a llegar a los 100 años, ¿no? Entonces, antes el concepto... Héctor. Sí, ¿por qué no, Héctor? Entonces, antes, ese concepto de las 3 fases estaba pensado cuando la expectativa de vida estaba en torno a los 70, 75, ¿no? Hoy que vamos a llegar a los 100, y además con un mundo tan cambiante, es tan necesario esta evolución. Bueno, la formación constante. Y constante también después de los 50, porque uno tiene la sensación de, como vos estabas planteándolo, esas etapas anteriores, los márgenes ya están totalmente desdibujados. Basta con mirar las vidas de las personas hoy en día, ¿no? Si tuvieras que plantear como cuáles serían los consejos que le darías a las personas que están llegando ahí, ¿no? ¿Qué no puede faltarle? ¿En qué deben insistir para visualizarse como eso que queremos, verdaderos protagonistas de la economía plateada y no meros espectadores? Bueno, yo creo que el tema del upskilling y reskilling, es un must, es un deber ser. Sí, vamos a traducir, upskilling. Upskilling es que uno va mejorando sus competencias, y reskilling es que las va transformando para hacer algo nuevo, ponele. Algo nuevo, exactamente. Para poder adaptarte mejor. O sea, que el tema... Eso es obligatorio casi. Casi obligatorio. Bien. Y me encantó, el otro día escuché a un chico jovencito, fundador de una startup, 23 años, y decía, hoy todos tienen que pensar en que tienen que seguir estudiando. Y yo decía un niño, joven de 23 años diciéndote ese tipo de cosas, impacta, ¿no? Pero es así, ¿no? Antes capaz que uno lo dejaba... Tengo familia de médicos, uno dejaba eso como reservado para, quizás que los que estudiaban siempre eran los médicos, ¿no? Sí, tal cual. Y que hasta mirado con agobio, era un agobio, nunca pueden dejar de estudiar. Exactamente, pero hoy creo que todas las profesiones tenemos y como miembros activos de esta sociedad tenemos esa obligación de estar permanentemente actualizados, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con la actividad física, ¿tá? Todo lo que tiene que ver con que nos cuesta, porque no, algunos son unos bendecidos que aman el ejercicio, el deporte y se sienten bien, divino, envidiable. Y yo creo que también haber sacado esto también el tema, yo creo que el tema de socializar, ¿no? Es un tema muy importante y a veces no está tan tenido en cuenta, ¿no? Yo creo que somos seres sociales y eso se ve muy claro en que la gente, cuando vive integrada a su comunidad, tiene una vida más prolongada, ¿no? Y creo que somos mucho más conscientes en general de los cuidados. Bueno, trabajar, mantenerte activo, ahí tenés una red de contención y social insustituible. Totalmente. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Y creo que, esto es algo más personal, ¿no? Pero el tema de tener proyectos, ¿no? De pensarse y tener proyectos y generar proyectos, yo creo que eso también a uno le genera como esa energía vital, aunque sea sencillos, no tienen por qué ser cosas muy complejas, pero el tema de pensarse para adelante también creo que es una cosa súper positiva, ¿no? Bien, el tema es cómo, de alguna manera, también todo eso nos acompaña o nos apoya el entorno. Y no me refiero a los hijos y la familia, me refiero a la sociedad, me refiero a las estructuras del país en el que vivís, ¿no? Bueno, y hay un ¿Cuánto tema, nos falta ahí? Y hay un tema que preocupa, ¿no? Porque también, somos conscientes, estamos hablando yo creo que de alguna manera se necesita mucho más innovación. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene el envejecimiento es que las brechas aumentan, ¿no? Entonces, si yo llego a los 50, 60 años en una situación vulnerable,
seguramente mis 80 esté más vulnerable que otro. Entonces, creo que ahí es fundamental cómo podemos traer más innovadores a la mesa, que hagan muchas de estas cosas que todavía estamos viendo como novedosas, más asequibles y más accesibles para todas las personas, ¿no? Te propongo una cosa. Dijiste la palabra mesa, dije, voy a invitar a mi mesa a referentes ineludibles para hablar de economía plateada, para hacer la realidad y que se haga carne en la sociedad en la que vivo. ¿A quién siento? Ya hablaste, innovadores, ¿a quién más? Bueno, yo creo que el primer persona que habló en Uruguay del tema de envejecimiento activo fue Enrique Iglesias, ¿no? Es sin lugar a duda para mí un gran referente, ¿no? Sí. Y eso que no coincidimos. Por hablar y por vida hacer, propia, por hacer, por claro. hacer, por ser, hacer y además por hacer por los otros, ¿no? Él fue la primera persona que empezó a hablar del tema envejecimiento activo, primera persona que empezó a hablar de la necesidad de formación de cuidadores, o sea, un visionario realmente en todo lo que tiene que ver con estos cambios demográficos. Vamos obviamente al sector a los que hacen política pública, ¿no? Bien. Y a los que tienen esta mirada pro innovación, pero también a los que tienen la mirada de inclusión, ¿no? Entonces, parece que también tienen que estar a la mesa, ¿no? Yo siempre digo, a los financistas, porque hablaste de los instrumentos inversores, financieros, a los inversores. Necesitamos estar, esta es una conversación de toda la sociedad, ¿no? Entonces necesitamos no me da la mesa, entonces, no te da la mesa, pero bueno, vamos a decir que podemos sentar a muchos, o sea, podemos a la academia, ¿no? Porque también necesitamos más evidencias. Bueno, ¿la academia se pronuncia en estos temas o no se animó todavía? Bueno, hay algunos ejemplos de por lo menos crecientemente, voy a decir que del 2019 para ahora, por lo menos a nivel de algunas universidades uno ve cambios, hay trabajos de investigación, cada vez por lo menos yo escucho que o somos invitados, el grupito que estamos trabajando en esto, o empiezan a incluirlo dentro de los programas de estudio. Bien. Entonces, sí, la verdad que de a poco sí se va viendo, pero a veces también necesitamos más datas sobre cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué datas se tienen hoy? Además de los datos del INE y los demográficos. Bueno, el BID tiene un par de estudios hechos, uno muy reciente del año pasado que incluye Argentina, Chile, Uruguay y algún país más, Colombia creo, que para mí es el último estudio que se hizo, se lanzó el año pasado. ¿Qué arroja como trascendente? A ver, que nos puedas compartir. Y bueno, y eso que yo recién te compartía, ¿no? De que, por ejemplo, 30% de los uruguayos somos mayores de 50 años, que repensamos 20.000 millones de dólares, cuáles son los segmentos de mercado donde que hacemos los uruguayos de más 50, qué nos interesan, qué falta, cuáles son nuestras preocupaciones, dónde vivimos, cómo vivimos. Ese estudio tiene una data muy linda que además el equipo que lo lidera es el equipo de Data 8, donde están Miriam de Pavol y Laila Balsas, que son dos, digamos, de las pioneras en hablar y estudiar este tema de la economía plateada. También Endeavor hizo algunos estudios sobre la economía plateada en Uruguay, presentó un estudio hace 2021 y el año pasado hizo un catálogo de emprendimientos de economía plateada para Uruguay y para toda la región, que la verdad que vale la pena conocerlo y compartirlo. Pero después nos faltan otros datos, como por ejemplo, del mercado laboral sabemos relativamente poco, porque no hay nadie mirando específicamente, o por lo menos que yo sepa, ¿no? Qué es lo que está pasando con el mercado laboral y la economía plateada, y para mí es un tema súper interesante, ¿no? Y sobre el tema de emprendimiento plateado, tampoco sabemos tanto, que los emprendedores que empiezan a emprender post 50, ¿por qué lo hacen? Tenemos algunas evidencias, pero no tenemos Y mayormente datos. Esas evidencias de qué hablan, de que lo hacen porque no tienen más remedio o porque es una decisión pensada incluso anticipadamente. Viste que hay gente que planifica realmente, que es capaz de planificar, y hay otra que de pronto lo jubilaron y dijo, ¿y ahora qué? ¿No? Mira, hay una situación bastante, por lo menos
indicios, digo, porque no tenemos los datos, pero por ejemplo en el interior del país de mucha cantidad de mujeres que han trabajado en la informalidad o no han trabajado porque se han dedicado a la tarea de cuidados y se encuentran a los 50 años muy lejos todavía de la pensión a la vejez y quizás lo que sepan es un oficio y de ese oficio quisieran convertirlo en un emprendimiento, ¿no? Entonces ese es un segmento, por ejemplo, que sería muy interesante poderlo estudiar y tener data real, ¿no? Sobre todo para quienes les toca diseñar las políticas públicas puedan hacerlo basado digamos, en evidencias, ¿no? Y porque además debe haber una gran diferencia también en los puntos de partida, en esta nueva etapa de la vida, en las posibilidades y realidades de la mujer y el hombre, ¿no? O sea, el patriarcado no termina un día. No, y el envejecimiento es un fenómeno... Y las brechas no terminan un día. No, y el envejecimiento es un fenómeno femenino, ¿no? Porque las mujeres todavía vivimos más años que los hombres, entonces... y también muchas veces llegamos a la vejez en una situación más vulnerable. Entonces eso hace que, eso que yo te comentaba hace un ratito, ¿no? Que estas brechas de vulnerabilidad sean todavía más evidentes en el caso de las mujeres, ¿no? Pero ¿no intuís que son más mujeres emprendedoras en esta etapa de la vida que hombres? Hay de los dos. Quizás que las mujeres, porque, a ver, Uruguay tiene una... Capaz que por eso mismo, porque llegás más vulnerable y no te queda otra. Sí, y Uruguay tiene una dinámica que todavía sorprende, es que recién las generaciones nuevas, las mujeres estamos insertas en el mercado laboral formal, ¿no? Si tú analizás las estadísticas, o sea, las mujeres todavía tenemos, o sea, no estamos, no hay una igualdad, o sea, si bien estamos... A ver, estudiamos más, estudiamos mucho más, o sea, en general hay más mujeres graduadas universitarias, etcétera. Cuando uno ve las cifras de inserción en el mercado laboral formal, hablo del formal porque del informal no tengo, todavía las mujeres hay una brecha y esta brecha es mayor a las edades más grandes, ¿no? Claro. Entonces, seguramente haya mayor número de mujeres que no han tenido la oportunidad o han tomado la decisión de no hacerlo, porque obviamente todos sabemos lo difícil que es a veces balancear las tareas de cuidados y las responsabilidades de cuidados con la vida laboral, ¿no? Bien, por lo que estás contando hay todo un mundo de posibilidades para explorar, pero la palabra cuidados no la podemos pasar por alto, ¿no? Y menos cuando hablamos de longevidad. Y lo dijiste en un momento, la formación de cuidadores para esta nueva longevidad. ¿Es algo que te parece que se está considerando o no se está observando todavía en Uruguay y en el mundo? Sí, en Uruguay sí, es algo que se está observando y que se está trabajando, quizás... Observar es una cosa, digo, que se esté trabajando en eso. No, sí, INEFOP y el Sistema Nacional de Cuidados han hecho formación de cuidadores, o sea, hay una cierta sensibilidad. Hay conciencia, por lo menos. Hay cierta sensibilidad, pero igual es un mercado que va a crecer, laboral, que va a crecer un montón. O sea, por ejemplo, la OIT dice que más o menos se van a crear 1 millón de puestos de trabajo vinculados al cuidados en los próximos 10 años en América Latina, es un montón, ¿no? Entonces necesitas también más recursos para formar y también, y ahí vuelvo con el tema de la perspectiva de género, de que no queden las mujeres relegadas, digo, porque uno cuando habla de cuidadores puede hablar de distintos grados de sofisticación de cuidados, ¿no? Claro. Que no queden las mujeres relegadas a los roles más, digamos, que otros no quieren tomar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son muy relevantes, pero que no requieren quizás el mismo grado de formación que pueden requerir otros roles. Pero ahí la verdad que hay muchísimas, de hecho, desde BitLab trabajamos en algunas iniciativas vinculadas al cuidado, creemos que ahí hay muchísimas oportunidades de traer innovaciones, de traer otras nuevas formas, pero sobre todo de dar oportunidades de empleo. Bien, y acá me gustaría hacerte una pregunta que capaz no es demasiado grata, pero cuando hablas de fortalecer y formar cuidadores y de lo que se hable en el mercado laboral como oportunidad de trabajo, ¿no? De integrar el sistema de cuidados y todos los puestos de trabajo que van a surgir con eso. Separarlo de algo que también muchas veces de lo que somos testigos y es como la sociedad se ha aprovechado de la vulnerabilidad de la vejez. ¿Cómo cambiar eso? También es una matriz difícil, ¿no?
pero Totalmente. muy necesaria. No, y la violencia, ¿no?, que hay también hacia la vejez en muchos casos, ¿no? La violencia en la cual son víctimas muchas personas mayores, incluso a veces violencia que tiene que ver con situaciones familiares, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, hay temas ahí sobre los cuales hay que seguir trabajando y que creo yo que es sobre todo en muchos casos una función del sector público, ¿no? De tratar de, yo creo que esto es una cuestión de derechos, ¿no? O sea, de respetar los derechos de las personas mayores, como así en otros momentos quizás hablamos de los derechos de las mujeres, ¿no? Este es derechos que hay que visibilizarlos, y de hecho Uruguay tiene una agenda vinculada a pero que bueno, como siempre hay oportunidades de seguir visibilizando, trabajando y aportando, ¿no? Y sobre todo, me encanta, Victoria, que tú que sos una referente en este tema de comunicación, que empieza a hablar de estas cosas. Lo que necesitamos es más Victorias que empiecen a hablar de estas cosas y hagan visibles estas cosas que quizás las estamos viendo pero pasan desapercibidas. Ana, muchísimas gracias. En realidad lo que precisamos es más observador que haga ciclos con estas temáticas, así que gracias a ellos. Muchas gracias a ti.